Bueno, estamos aquí con Alejandra Calatayud, una de las ejecutivas mexicanas globales más importantes de este país. Alejandra, gracias por recibirnos. No, hombre, al contrario, muchas gracias. bonito. Gracias a ti. A ver, le vamos a platicar de esto de ser ejecutiva global, porque tú eres un ejemplo de una mujer que ha tenido éxito en los negocios, en el mundo corporativo, no solo aquí en México, sino en muchas otras partes del mundo. Pero además, como mujer también has sabido realizarte mucho. Tienes una familia muy bonita y haces muchas cosas. ¿Cómo empieza esta historia? ¿Qué podríamos platicar? ¿Qué nos podrías platicar de tus inicios, de cómo escoges carrera, de qué inquietudes tenías cuando eras adolescente, de esas cosas que te movían, que te hacían emocionarte? Sí. Mira, pues en realidad la historia de cómo escogí mi carrera es una historia, creo que bastante común para el tema de la gente de nuestra generación. Yo quería estudiar arquitectura y a mí me gustaba mucho todo lo que tuviera que ver con el arte. Mi papá decía que eso no tenía futuro en México, mi papá era ingeniero civil. Decía, no, ya en México ya no se va a construir nada, ¿no? Y claro que mi papá estuvo un poco incorrecto en su visión de eso, pero él me empujó mucho a que buscara cosas un poco más vanguardistas. Entonces, yo entré a la universidad en el 81 y entré a estudiar ingeniería en sistemas electrónicos. Y eso fue como el principio de entrar al mundo de la energía masculina, ¿no? Porque el mundo corporativo es predominantemente manejado por hombres, claro. Entonces la energía masculina, pues ese fue como mi entrenamiento un poco, porque éramos 6 personas en la generación y de esas 6 personas yo era la única mujer. Ahora, ¿cómo consigues tu primer trabajo después de salir de la universidad? Pues fíjate que mi primer trabajo fue en Nueva Zelanda, en Wellington, Nueva Zelanda. Tuvimos muchísima suerte porque en la época en la que ahora mi esposo y yo, Ulises, mi esposo, nos fuimos a viajar por allá, ajá, había este tema de que en esos países tan remotos estaban incluso haciendo propaganda para que la gente se fuera a vivir para allá. Claro. Entonces, nosotros llegamos y en el inmigración, en el momento en el que entras, te hacen un cuestionario. Bueno, lo hacían en ese entonces, ¿no? Entonces decían, ¿hablas inglés? Si eres, estás entre los 20 y los 30 años, si tienes una carrera relacionada con computación, y obviamente yo lo tenía, ¿no? Y entonces al final de la entrevista te dan puntos, y entonces si estás arriba de ciertos puntos, te dan tu estampa de que eres residente permanente. Entonces para nosotros se abrió un mundo. Pero o sea, llegaron ustedes y decidieron quedarse. Íbamos a viajar, exactamente. Una vez entrando, estaba muy bien conectado el sistema y entonces nos empezaron a hablar para que fuéramos a entrevistarnos a diferentes empresas que necesitaban gente de computación. No había gente de computación allá. Entonces, yo tenía mucha experiencia en programación y fui la primera desarrolladora de Windows en Nueva Zelanda. Tenía el Windows Software Development Kit, que era una cosa muy, muy nueva. Y entonces lo teníamos ahí y desde ese punto de vista, pues me empecé a conectar ahí con la gente. Entonces, fue muy padre, fue una experiencia muy padre. Estuvimos 4 años en Nueva Zelanda, después nos fuimos a Australia, nos fuimos a Sydney 4 años. Entonces han de haber sido experiencias muy ricas, ¿no? Como pareja, de vivir fuera, imagino que ahí empezaron a tener a sus hijos. Sí, exactamente, nuestro primer hijo nació en Sydney. La cultura es completamente distinta, ni siquiera estando tan cerca de Estados Unidos tenemos mucho más contacto con la cultura americana. Bueno, allá es completamente distinto, ¿no? Es mucho más cercano a la cultura inglesa. Ahora, ¿por qué salen de Sydney? ¿A dónde se van? Fíjate que es una historia muy triste y bueno, la comparto aquí contigo. Nuestro primer hijo muere a los 3 años y medio en Sydney. Y él tuvo meningitis bacterial, y bueno, ahora te lo cuento así como así, en ese entonces, digo, han pasado muchos años, ¿no? Pero en ese momento nos sentíamos muy solos, porque obviamente la familia es la familia, claro, tu país es tu país, y fue una decisión muy irracional, ¿no? Fue una decisión completamente emocional. Yo digo que en esos momentos que te pasan cosas así, a lo mejor tomar decisiones es algo que tiene que esperar, pero tú no lo sabes, claro, ¿no? Entonces regresamos a México. Regresamos a México, estuvimos 3 años, 3 años en México. Ahí empecé yo mi carrera con Microsoft.
Y bueno, después de eso nos fuimos a Estados Unidos 10 años. Para cuando te invitan a ir a Microsoft a Estados Unidos, ¿cómo se toma la decisión en la familia? Porque no me imagino que a él no le surgió la misma oportunidad, o sí la buscó también. Fíjate que una de las cosas que fue muy padre entre Ulises y yo es que los dos trabajábamos, o sea, en ese momento nosotros regresamos de Sydney con Reuters. Ulises le dijo Reuters le dijo a Ulises, si tú lo que quieres es regresar a México, nosotros te ofrecemos un trabajo allá, entonces él lo tomó. Entonces él regresó a México ya continuando su carrera con Reuters. El movimiento de Nueva York es un movimiento muy padre porque los dos trabajamos ya para una empresa transnacional que podía darnos la oportunidad de hacerlo. Entonces hubo un desfase, pero finalmente los dos conseguimos nuestro traslado a Nueva York y pues fue maravilloso, ¿no? Ahora, ¿cómo platicaron o cuál fue el proceso en el que él estuvo de acuerdo o estuvieron de acuerdo como pareja en que tú siempre siguieras trabajando? Porque pasa mucho que de repente deciden y bueno, quién tiene la carrera más exitosa o quién tiene más posibilidades de seguir, ¿no? Y ahí acaban. Sí, y de hecho sí hubo momentos en esta historia en los que había que decidir si seguíamos su carrera o seguíamos la mía. No, por ejemplo, cuando regresamos de Sydney, pues la que seguíamos era la de él, ¿no? Claro. Yo entré a Microsoft, entonces pues eventualmente yo estuve en Nueva York y después me fui a Atlanta a una posición que me dieron en ese momento y ahí hubo que decidir porque Reuters no tenía oficina en Atlanta. Entonces, yo no sé si hay una fórmula, ¿no? Para que todo el mundo logre que sus parejas los apoyen en sus decisiones de carrera. Yo tuve mucha suerte porque bueno, la comunicación para nosotros siempre fue algo muy, muy importante, ¿no? Yo siempre le decía, mira, yo sé que para ti es importante tu carrera, para mí también, ¿no? Claro. Yo sé que tú puedes lograr esto, yo creo que yo puedo lograr esto. ¿Cómo hacemos para que los dos podamos seguir eso? Y que los dos compartamos el hecho de que tenemos hijos, de que queremos continuar como pareja, ¿no? Y que eso lo hagamos responsabilidad de los dos y no responsabilidad mía como madre. Después de una experiencia como la que tuviste con tu primer hijo, y me imagino que luego, bueno, de hecho vinieron otros niños, ¿cómo es que también no decidiste tú decir, bueno, adiós mi carrera y ahora le voy a dedicar el tiempo a mi familia, a mis hijos? Que es una decisión que muchas veces toman las mujeres por voluntad propia, ¿no? De decir, ok, tengo un marido que me puede mantener y yo quiero dedicarle mi vida pues, a los niños y a cuidarlos. Claro. ¿Cuál fue el racionamiento que tú tuviste? Y fui muy, muy criticada, ¿no? En el momento en el que ya con mis hijos pequeños yo decidí regresar después de la muerte del primero, regresar a trabajar. Fue muy criticada porque ¿cómo, no? Después de esa experiencia. Mira, yo creo que la clave para mí ha sido que realmente he logrado encontrar un balance de vida. Yo creo que las empresas muchas veces te dicen, sí, es muy importante y el balance de vida y todo, pero las empresas, tu jefe, la gente con la que trabajas no pueden darte eso realmente. Claro. Eso lo tienes que tomar tú como algo ¿Pero a qué te refieres con balance? ¿Cómo te lo tomabas? Balance, por ejemplo, te doy ejemplos muy claros. Balance, bueno, una es que cada decisión que ya sea una decisión familiar o una decisión de empresa, es una decisión que tiene una consecuencia del otro lado. Claro. Entonces, lo que vas haciendo, lo que yo he hecho es, pues ir midiendo qué consecuencias me van a realmente afectar de un lado o del otro. Cuando yo estaba, llevaba la dirección general de la oficina de Microsoft en Nueva York. Y Steve Ballmer, el CEO de Microsoft, venía de visita. De hecho, él iba mucho a Nueva York porque ahí tenemos clientes muy grandes. Claro. Entonces venía de visita y yo era la encargada de manejar la visita para que él tuviera un balance entre visitar clientes, visitar socios de negocio, visitar a la gente interna, etcétera, ¿no? Y su visita caía justo en Semana Santa, en el cumpleaños de mi hija Romina, su cumpleaños es abril 9. Y entonces habíamos ya planeado desde antes que veníamos a México, los familiares le habían organizado una fiesta y, ¿no? Claro. Y entonces yo tenía que tomar una decisión de dónde iba a estar el día de la visita, ¿no? Y entonces yo le hablé a Ballmer y le dije que su visita iba a ser
impecable, que iba a tener todo, pero que yo no iba a estar ahí porque yo me iba de viaje con mi hija a pasar sus vacaciones, ¿no? Claro. Y mucha gente pensó que me estaba yo suicidando profesionalmente, ¿no? Claro. Porque ¿cómo le dices Al CEO al de la CEO empresa, que no vas a ¿no? estar ahí, ¿no? Pero él es un padre de familia y él Claro. tiene hijos y él entiende, y él me dijo, Ale, lo único que necesito es que tal y cual esté Claro. así. Yo me aseguré, trabajé muchísimo para que los detalles estuvieran ahí, y el día del cumpleaños de mi hija lo pasé con ella, ¿no?